El día de hoy, mis amados hermanos, recordamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Recordamos la crucificación de nuestro Señor colgado allá en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Escritura nos dice, mis amados hermanos, que Él ofreció su vida en sacrificio por todos los pecados del mundo. Hoy recordamos esas palabras con cariño y gran amor. Ese es el propósito que tendremos en la enseñanza del día de hoy. Mi nombre es Marco Antonio García Montoya, pastor de la Iglesia Bautista del Calvario de la ciudad y puerto de Tampico, Tamaulipas. Bienvenido a la enseñanza del día de hoy, las 7 palabras. En muchos lugares, en muchas partes del mundo, se conmemora el día de hoy un hecho por demás espectacular. Me refiero a la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Nuestra sociedad tiene la costumbre de prestar atención a las últimas palabras de esa persona que ofreció su vida por nosotros. Estas palabras son recordadas con emoción y cariño. Estas palabras son guardadas en nuestro corazón y en nuestra mente. Jesús dijo 7 frases comúnmente conocidas como 7 palabras, mientras Él estaba colgado en la cruz, allí en medio de la agonía, aun cuando el dolor lo consumía, aun cuando estaba ofreciendo su vida por nosotros, tomó tiempo para regalarnos 7 frases. Para nosotros como cristianos no hay palabras más importantes, no hay palabras más tranquilizantes que aquellas que se escucharon por nuestro Maestro, estando Él colgado en la cruz del Calvario. Mis amados hermanos, estas 7 frases o 7 palabras tienen gran significado para nuestra vida y hoy las queremos recordar. La primera: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta palabra la encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 34. Jesús les decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suerte. La primera palabra que nosotros encontramos es la palabra de perdón. Allí estando colgado Él en la cruz, lo que nos enseña es a perdonar. ¿Recuerda usted la frase del Padre Nuestro? Perdónalos como tú también perdonas nuestras ofensas, dice el Evangelio. La invitación de Jesús con su ejemplo y al declarar estas palabras es que aprendamos nosotros también a perdonar, no solamente a aquellos que merecen nuestro perdón, sino también a aquellos que no merecen nuestro perdón. Este fue el caso de Jesús. Él perdonó, mis amados hermanos, no solamente a quien se lo estaba pidiendo, sino a quien no se lo estaba pidiendo y estaba agrediendo contra Él. Mis amados hermanos, perdón es la acción de renunciar a toda venganza. En medio de las ofensas recibidas que podemos tener, es renunciar a ese derecho de que me pague lo que me debe, no guardando rencor ni resentimiento. Para Jesús el perdón es la base de la salvación. Jesús oró por los que se burlaban, por los que los maltrataban, por los que lo crucificaban. Pero hay que tener en cuenta que para recibir el perdón de Dios, de todas maneras, mis amados hermanos, debemos nosotros pedir perdón. ¡Qué gran ejemplo! Para la salvación usted necesita arrepentirse de sus pecados, reconocer a Jesús como Señor y Salvador de su vida. ¡Qué gran ejemplo! Le invito a que si nunca ha aceptado a Jesús en su corazón, lo acepte y le pida perdón por todos sus pecados. La segunda palabra que nosotros encontramos es: de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Este versículo, hermanos, de Lucas 23, 43, nos da señal de esta palabra tan importante que mencionara nuestro Señor Jesús. De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es lo que nos dice la Escritura, allá en Lucas 23, 43. Entonces Jesús les dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mis amados hermanos, esta palabra, la segunda palabra, es la palabra de esperanza y salvación. Escucha esto, esperanza y salvación. Mis amados hermanos, ¿qué más grande esperanza y qué más grande promesa podemos encontrar en la persona de nuestro Señor Jesucristo cuando le dice a aquel hombre, hoy estarás conmigo en el paraíso? ¿Sabe cuál es la paz y la bendición que tenemos como cristianos? La seguridad de la vida eterna. Y aquí la encontramos. ¿No le dijo que tal vez si se portara bien? ¿No le dijo que tal vez hiciera ciertas acciones? Le aseguró, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mis amados hermanos, esta palabra de esperanza es también una palabra de confianza y de salvación al ladrón arrepentido. Esperanza es confiar en que ocurrirá algo que Él ha prometido. Esa es esperanza. Y esto iba a ser una realidad en la vida del ladrón arrepentido. En el versículo 42 de Lucas 23 dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre arrepentido no le pidió a Jesús que lo salvara del castigo. Él, el ladrón arrepentido, no hizo ninguna demanda terrenal. Pidió que el Rey de Reyes se acordara de él cuando tomara posesión en su reino. Hoy Jesús tiene para nosotros palabras de esperanzas. Igual que aquel hombre, igual que aquel ladrón arrepentido, esa palabra de esperanza es vida eterna. ¿Por qué la ha prometido? La Escritura nos dice allá en el Evangelio, en Juan 6:36, esta palabra de seguridad para nosotros, a todos los que hemos recibido como Señor y Salvador de sus vidas. Mis amados, ¿qué palabras de seguridad encontramos en esta porción de la Escritura? Mire lo que dice la Escritura, que todo aquel que se arrepienta va a tener vida eterna. ¿Escuchó eso? Todo aquel que nos arrepintamos vamos a tener vida eterna. Tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así llegamos a la tercera palabra, la palabra, mujer, he aquí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Esta la encontramos allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 26. Mire lo que nos dice la Escritura en esta porción, hablando del encargo que estaba haciendo él. Mire lo que dice Juan 19, 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, ¿recuerda quién es el discípulo amado? A Juan, que estaban presentes, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Inmediatamente se fue a vivir a la casa de él para cuidar de ella y velar de ella de todos los cuidados que se demanda del cuidado de una madre. Cuando vio a su madre que ahora quedaba sola, encargó a su madre. Esta palabra es una palabra de responsabilidad y consuelo.
Mis amados hermanos, he hablado de la palabra del perdón, he hablado de la palabra de esperanza, pero también quiero hablar en esta hora de la palabra de consuelo. Quiero decirte que tengas paz en tu corazón, porque Él tiene cuidado de ti. Consuélate en esta promesa de que Él tiene cuidado de nosotros. Así como Él tuvo cuidado de la provisión material por su madre, Él también tiene cuidado de la provisión material por ti. De ese consuelo y de esa fortaleza en medio de cualquier necesidad que tú puedas tener. Esta palabra, mis amados hermanos, esta palabra de consuelo es una palabra de provisión espiritual. Es una palabra diciéndote, no te preocupes de las necesidades temporales que puedas requerir. Consuelo es la acción de aliviar una pena o una aflicción de una persona. Cuando el niño pequeño se cae y inmediatamente llora porque se tropezó, porque le duele su rodilla, ¿qué hace una madre? Toma, le soba la parte golpeada y lo consuela. Ya no llores, hijo. Esa es la palabra que encontramos de parte de Jesús para Juan y para María, quien iba a quedar al cuidado. Y se cumplieron esas palabras. Mis amados hermanos, sin duda el Señor tiene cuidado de todos nosotros, de un corazón que cuando los corazones están destrozados, Él trae consuelo. Cuando nuestra salud está quebrantada, Él trae consuelo. Cuando alguna necesidad muy particular, Él trae consuelo a nuestra vida. Esto es hermoso, mis amados hermanos. Mire lo que nos dice la Escritura allá en el Salmo 27:10, hablando acerca del consuelo y de la paz y de la fortaleza que el Señor trae en medio de las necesidades que podemos presentar. Salmo 27:10. Mire lo que dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. ¡Qué hermosa bendición! Mis amados, Jesús tuvo el cuidado de María, de su madre. La encomendó a Juan, pero también Él tiene cuidado de nosotros y guardará nuestras vidas. Así llegamos a la cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta frase la encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículo 46. Dice la Biblia: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabatani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La cuarta palabra es una palabra de tristeza y melancolía. Mis amados hermanos, esta palabra de tristeza nos habla de aquellos momentos de dolor y de aflicción que pueden existir en nuestras vidas. Estamos en este mundo, estamos en esta carne, somos débiles, vendrán aflicciones y encontramos en la persona de Jesús ese dolor y esa tristeza. Quiero decirte que así como el Señor Jesús vivió esa situación, también nosotros la viviremos. Pero hay paz en nuestra vida, porque acabamos de aprender que también hay palabra de consuelo y debemos refugiarnos en Él. Mis amados hermanos, esta palabra de tristeza es causada por el dolor cuando es difícil de soportar. Ese fue el único momento en toda la eternidad cuando Dios y Jesús estuvieron separados. Un gran misterio. Mis amados, no podemos entender cómo Jesús, siendo Dios, se ofreció a sí mismo como el Cordero de Dios. Y cómo Dios, siendo Dios, dio la espalda al Cordero de Dios para pagar el pecado.
Los teólogos dicen que en ese momento y de forma sobrenatural Jesús tenía todas nuestras rebeliones, todas nuestras maldades, y Dios no podía verlo porque Él es puro, santo y no pudo soportar la maldad y literalmente le dio la espalda. Es un misterio que solamente debemos creer. Mis amados, no existe mayor momento de tristeza que la soledad. Escuche esto. En ese momento horrible de crucifixión, el Señor Jesús enfrentó la soledad. Llegamos, mis amados hermanos, a la quinta palabra. Esta se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumido, dijo, para que se cumpliese la escritura, tengo sed. Esta palabra, la quinta frase, tengo sed, es una palabra de necesidad. Mis amados hermanos, esta palabra de necesidad, en ese hecho, en esa circunstancia, nos habla de la necesidad que tenía él y que estaba sufriendo, porque llevaba encima los pecados del mundo. Pero también es una palabra de necesidad que nos habla a nosotros. Tengo sed. La Escritura nos dice allá en el Evangelio de Mateo, cuando el Señor Jesús fue tentado, dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mis amados hermanos, cuando hablamos de tener sed, de tener hambre, encontramos esa palabra de consuelo, en que no solamente vamos a ser llenados y satisfechos en nuestra vida por las necesidades materiales que podemos encontrar. Necesitamos la palabra de nuestro Dios. El Señor Jesús allí la comparó en ese pasaje de la tentación como el pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero más adelante en el Evangelio dice que también la palabra es como agua a nuestra vida. Esta frase, tengo sed, mis amados hermanos, nos habla de que en esta vida y en este mundo no podremos satisfacer nuestras necesidades espirituales. Necesitamos de su palabra, de su espíritu y de su presencia para poder ser satisfechas. Allí estaba, mis amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo, con una única solicitud que nos dice la Escritura, que tenía sed. Mis amados, Él tenía sed. Era una necesidad física. Quiero decirte que Jesús conoce tus necesidades físicas y tus limitaciones. Asimismo llegamos a la sexta palabra, consumado es. Esta la encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esta sexta palabra, mis amados hermanos, es una palabra de victoria. Es una palabra de triunfo. Es una palabra donde se ha vencido al rival. Mis amados, al llegar a esta palabra de victoria, no nos queda más que agradecerle al Señor porque ha quedado consumada esa salvación, ha quedado completa. La Escritura nos dice allá en el libro de Efesios, en la carta a los Efesios, mas gracias sean dadas a Dios. Dice Corintios 15, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y allá en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, hablando acerca de la salvación que es gratuita para nosotros, nos da esa seguridad de que no se necesita absolutamente nada para obtener esa salvación
total y completa que encontramos en la persona de nuestro Señor Jesucristo, al decirnos, consumado es. Mire lo que dice la Escritura en Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Encontramos esa palabra de victoria, consumado es, quedó completo, quedó entero. Ya no hay nada más que hacer, ya no hay que sumar obras, ya no hay que sumar caridades, absolutamente nada. Esta palabra de victoria, mis amados hermanos, nos habla del triunfo, que se había cumplido con éxito el encargo. Nos habla de que se había cumplido lo encomendado con el Padre. Todo terminó, toda obra fue cumplida, todo está hecho. Es decir, humanamente el sacrificio se había terminado y había acabado con la tarea que el Padre le había encomendado. Mis amados, Jesús nos demostró cómo debemos vivir en santidad. Él ya había terminado todo lo que tenía que hacer. Ahora nos toca a nosotros vivir en esa santidad y redención, porque el precio fue completo, la redención fue terminada. Al declarar aquella palabra, consumado es. Así llegamos a la séptima y última palabra. Esta palabra, mis amados hermanos, es: en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta palabra, mis amados hermanos, la encontramos en Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esta séptima palabra, mis amados hermanos, es una palabra de fe. Fe. ¿Qué significa fe? Fe es el testimonio de una aseveración de que una cosa es cierta. Jesús no murió en la duda, no. Él murió lleno de gozo y lleno de fe y lleno de confianza. Confianza de que su espíritu, su vida, la estaba depositando en las manos de Dios. La Escritura nos dice y los evangelios nos cuentan cómo al tercer día el Señor resucitó. Mis amados, esa es la confianza que debemos de tener también nosotros. No morir en angustia, no vivir en angustia. Un día, cuando seamos llamados delante de la presencia de Dios y que estemos listos para morir, si el Señor nos concede y nos llena de muchos años de vida y morimos viejos y estemos listos para ir, podemos también imitar estas palabras de fe. Con esta palabra que nos dice, entregó el Espíritu. Pero aunque no muramos viejos y tal vez muramos de algún accidente, cada día debemos encomendar nuestra vida delante de Él, nuestro espíritu delante de Él, de que cuando seamos llamados a su presencia, sea repentinamente por algún accidente o un paro del corazón, o sea que el Señor nos llame en la vejez, podamos estar confiados de que el Señor toma nuestra vida para guiarla hasta la eternidad. Esta palabra, en tus manos encomiendo mi espíritu, es una palabra de fe en que el Señor nos guarda en esta tierra y también en la eternidad. Mis amados hermanos, ¿qué nos enseña todo esto? ¿Qué nos dice todo esto? Bueno, primeramente recordamos este hecho tan maravilloso
de la cruz del Calvario y de estas promesas que nos dejó de la seguridad, de la vida eterna y la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Quiero decirte, para terminar, que la muerte ya no debe de producir pánico en tu vida. El Señor tiene control de todo. Ahora la muerte ya no es horrenda y tenebrosa ni oscura. También quiero decirte que la muerte solo es un paso que hay que dar para entrar en esa relación con nuestro Padre Celestial. La muerte, mis amados hermanos, significa para el creyente un mayor beneficio. Recuerda lo que dice Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¡Qué maravilloso es eso! Mis amados hermanos, qué bendición el poder recordar en esta hora que soy salvo, que estoy seguro. Recordar en esta hora que el día que yo muera estaré en la presencia de Dios. Si por alguna razón tú estás escuchando esta enseñanza y quieres también tener esta seguridad, quiero decirte, allí en tu corazón, repite la siguiente oración. Si nunca has aceptado a Cristo y quieres también tener esta seguridad, repite con todo tu corazón y con toda fe esta oración. Padre, en esta hora reconozco que soy pecador. Reconozco que te he ofendido. He escuchado tu palabra y quiero, Señor, también tener esa seguridad de salvación, esa seguridad de vida eterna, esa seguridad cuando yo muera y estar en tu presencia. Te ruego que perdones todos mis pecados y todas mis maldades. Te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Perdóname y ayúdame a vivir una vida de santidad. Te lo ruego todo en el nombre de Jesús. Amén. La Escritura dice, mis amados hermanos, que si tú haces esta oración con toda fe y con toda sinceridad, que si confiesas que Jesús es el Señor y crees con todo tu corazón que Dios perdona tus pecados, serás salvo, no solamente tú y tu casa. Si hiciste esta oración, comunícate con nosotros, deja un mensaje. Queremos ayudarte para que sigas creciendo en tu vida espiritual. Mis amados hermanos, damos gracias a Dios por este tiempo y por esta oportunidad de recordar las 7 palabras en esta semana tan especial, en esta semana donde recordamos esta salvación tan grande. Dios les bendiga y no te olvides de compartir esta enseñanza para que tus amigos y familiares puedan también conocer. Se los ruego todos. Vamos a orar y así vamos a terminar. Gracias, Padre. Bendícenos, guárdanos y cuídanos. Te lo ruego y te lo suplico todo en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bendiciones.